¿Cómo ves, querido Pepe? ¿Ahí la llevamos? Sí, yo creo que sí. Adelante, Pepe. ¿Ya me escuchan? Ya. Excelente, no podemos tener mejores expositores, siendo ustedes los precursores a nivel nacional de los juicios orales. Y para nosotros es un honor. Primeramente, cuando los conocimos, siendo ustedes recién siendo muy jóvenes, cuando los conocimos casi egresados de la facultad, que traían todos esos conocimientos muy frescos, pero además un nuevo sistema que vino a revolucionar la forma de impartir justicia y procurar justicia en México. Y hoy ustedes, a luz de ese tiempo, ven los avances, ven los retrocesos, porque se encuentran en la práctica todos los días. Y para nosotros, de verdad, tenerlos a los cuatro es como tener un pócar de ases en nuestra institución. Nos sentimos muy halagados con ustedes. Adelante, mi maestra. No, muchísimas gracias. La verdad que los honrados y halagados somos nosotros y estamos muy contentos. Y ahora me toca a mí cerrar y claro, me escogí la parte más cómoda, ¿verdad? Cerrar después de grandes personalidades que han dado puntos muy importantes. Bien, yo les voy a hablar del tema de la medida cautelar desde la siguiente perspectiva. Vamos a ver qué pasa con las medidas cautelares. Primer argumento que les quiero dejar en estos minutos. La medida cautelar, en mi consideración, es el proceso paralelo del juicio principal que tiene la mayor relevancia de la que se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque hoy en día decimos, e incluso la propia reforma tuvo como parteaguas, como elemento principal, decir la prisión preventiva que sea utilizada únicamente como última ratio. Se va a favorecer las personas que lleven su proceso en libertad para poder generar este respeto a la presunción de inocencia. Bueno, si eso fue lo que dijo la reforma desde un inicio, yo les preguntaría, ¿es verdad que ha pasado? Claro que no, claro que no. Lo que pasa es que ahora lo han legitimado de una manera completamente diferente. En ese sentido, si nosotros vemos uno de los juicios que hemos sido como país innovadores de él, que es el juicio de amparo. El juicio de amparo siempre llevamos dos expedientes, el expediente del juicio principal y el expediente del juicio incidental. Que la vía incidental no es otra cosa, sino básicamente la cautela del amparo. Es decir, la medida cautelar en el amparo, y así se ha establecido desde el ministro Góngora en sus diferentes obras. En ese sentido, yo creo, y lo creemos desde el momento de la reforma constitucional, que siempre debemos pensar en dos vías. En la vía principal, que es el análisis de fondo del asunto. ¿Cometió o no cometió el hecho? Eso no es culpable. Existen medios o datos de prueba o elementos o indicios, dependiendo del momento procesal en que nos encontremos, para establecer la responsabilidad o no de una persona. Y para eso tenemos nuestra carpeta de investigación. Pero paralelamente tenemos que tener nuestra carpeta de trabajo, nuestra carpeta de investigación, que tenga que ver con las medidas cautelares. Esto es fundamental porque yo he estado impulsando desde la academia, desde la práctica profesional, desde el propio despacho, que siempre llevemos dos carpetas. La carpeta que tiene que ver con el fondo del asunto, es decir, cometió o no cometió el hecho, existió o no existió violación, existió o no existió el robo, existió o no existió el homicidio. Pero paralelamente llevemos nuestra carpeta de carácter cautelar. ¿Qué significa esta parte de carpeta de carácter cautelar? Significa entonces que esta carpeta de carácter cautelar también tenemos que prepararla. ¿Qué significa con el también tenemos que prepararla? Significa entonces que esa preparación de la carpeta tenemos que poner también elementos y datos de prueba que nos ayuden a la cautela. Por ejemplo, cuando hablamos del elemento evitar que se sustraiga de la acción de la justicia o del proceso, y entonces hablamos de un arraigo, hablamos de la penalidad prevista, de su comportamiento en el proceso, ante las propias citaciones. Yo les diría, ¿qué es lo que vamos a ver de la cautela en ese momento? Bueno, pues si queremos demostrar que tiene un arraigo, en mi carpeta en la cual yo establezco o estoy haciendo mis elementos de cautela, oiga, ¿usted dónde vive? ¿Tiene un comprobante de domicilio? ¿Tiene un comprobante de vivienda?
¿Es vivienda propia o es arrendada? ¿Es propia? Necesito las escrituras para saber que es propia, para el medio de prueba. ¿Es arrendada? Necesito el contrato de arrendamiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el arraigo se va a determinar a partir de los lazos que se tengan de la familia, los lazos que se tengan con el trabajo, con las propiedades en el país, etcétera. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que significa es que necesitamos también tener elementos probatorios para poder llevar a cabo el tema de la cautela. Si yo digo que mi cliente o la persona justiciable que voy a defender tiene arraigo, ¿y cómo lo va a demostrar? He visto varias audiencias donde el órgano jurisdiccional, la verdad es que sí les llama la atención a los defensores porque dice, ¿y cómo me lo demuestra? Hay que llevar entonces un comprobante de domicilio. Y si lo quieren convertir en elemento probatorio conforme al 314, el 361, 62 y 63, 161, 162, 163 del Código Nacional, pues es muy fácil, suben a la persona al estrado o suben a la esposa o suben a algún familiar y ¿dónde viven? En tal lugar. ¿Desde cuándo viven allí? Desde tal fecha. ¿Cómo podemos ingresar el documento? ¿Cómo podría usted, señor, establecernos que ese es su domicilio? ¿Cómo lo comprobaría? Ah, pues entregué un recibo de teléfono, entregué el recibo del internet, entregué la copia de mi INE. Ok, vamos a sentar bases. ¿Cómo es ese recibo de teléfono, esa copia de la INE o la forma en que lo está estableciendo? Ah, es un recibo que yo entregué para el análisis de riesgo o entregué a la defensa o envié incluso al propio Ministerio Público a la carpeta de investigación y entonces lo podemos incorporar, ¿no? Si se dan cuenta, todo el litigio que tiene que ver con cautela tiene que ver con sus propios elementos, sus argumentos de entrada de por qué es necesaria o no la medida cautelar, tiene que ver con alegatos de clausura de su señoría. Al momento de resolver, por favor, le solicito que tome en cuenta las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia, que sí son obligatorias a México conforme a la jurisprudencia que existe en nuestro país y además jurisprudencia de pleno de la Suprema Corte, que conforme a la ley de amparo son obligatorias. Pido también que tomen en cuenta, por favor, todas las argumentaciones, tanto del Ministerio Público como de esta defensa. Pido, por favor, que sea proporcional, que sea idónea y que sea necesaria. Y hay un argumento bien interesante que a mí me encanta utilizar en las audiencias de cautela, que es la Constitución establece cuando otras medidas cautelares no sean suficientes. ¿Qué significa eso? Que entonces el Ministerio Público tendría que decir por qué las medidas cautelares de la 1 a la 13 no son suficientes para neutralizar algún tipo de riesgo, ya sea de fuga, ya sea de la víctima, ya sea de elementos probatorios, ¿por qué otras no son suficientes? Y recordemos aquí uno de los principios más grandes del derecho penal, que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. Entonces, esa carga de la prueba también se traslada al tema de la cautela y tendría el MP que estar estableciendo en audiencia por qué otras medidas cautelares no serían suficientes. Ahora bien, en ese sentido, les digo, este primer argumento es que entendamos que el proceso cautelar, que es accesorio del proceso principal, tiene sus propias formas de litigio. Un poco les decía, como en el amparo, tiene su propio expediente, tiene que tener su propia carpeta, tiene que tener sus propios medios de prueba. Incluso cuando uno debate algún tipo de cambio de medida cautelar, ese debate no tiene que ver directamente con el hecho se toca muy poco, se toca únicamente en tanto las circunstancias en que se dio el hecho, el bien jurídico que se lesionó, sancionó, se puso en peligro o en riesgo, pero no se habla mucho más allá del fondo, porque ese fondo tiene que ver con el proceso principal. Entonces, primer gran argumento, siempre recuerden que hay dos grandes cuerdas, la cuerda del proceso principal y la cuerda del proceso cautelar. Uno, como bien lo diríamos de manera coloquial, es el principal y el otro es el accesorio. Y entonces, como accesorio, de la misma manera que tenemos una carpeta de investigación para
la etapa de investigación donde ubicamos los datos de prueba, preparamos la audiencia inicial. Tenemos una carpeta de proceso principal donde para la etapa intermedia preparamos los medios de prueba, cuáles son idóneos, cuáles son pertinentes, cuáles son necesarios, cuáles voy a pedir que se desechen, cuáles que no se admitan. Preparamos una carpeta para la etapa de juicio oral de cuáles son cada una de las personas que van a deponer, de los órganos de prueba. Y entonces decimos, ¿qué le voy a interrogar? ¿Qué le voy a contrainterrogar? ¿Qué voy a evidenciar una contradicción? ¿En qué testigo, en qué órgano de prueba voy a incorporar evidencia material? Esa carpeta es del proceso principal y vean cómo cambia en cada una de las etapas. Bueno, si vamos al proceso cautelar, el proceso cautelar también debe tener su propia carpeta de estudio desde mi perspectiva. No importa si somos ministerios públicos o si somos defensores. ¿Por qué? Porque en realidad la carpeta cautelar lo que va a hacer es cuidar a la persona en su calidad de persona durante todo el proceso. Si algo cambia en el proceso principal, pues se puede modificar o no la cautela. Y esa carpeta cautelar tiene que tener elementos probatorios. ¿Cómo compruebo el arraigo? Les repito, la casa en la que vive, ¿cuál es? Su domicilio. ¿Es propia? No, es arrendada. ¿Tiene usted el contrato de arrendamiento? Sí, aquí está. Arraigo. Ese es un arraigo desde el punto de vista de domicilio, pero también puede haber arraigo laboral. Oiga, ¿usted trabaja? Sí, sí trabajo. ¿En qué? En lo que les responda. ¿Me puede dar, por favor, su recibo de nómina, una carta de su lugar de trabajo donde usted trabaje? ¿Para qué? Arraigo laboral. Arraigo familiar. ¿Tiene usted esposa? ¿Sí o no? Sí, ¿me puede dar una copia, por favor, de su acta de matrimonio? ¿Tiene usted hijos? ¿Sí o no? ¿Me puede dar copia, por favor, de actas de nacimiento? ¿Usted se hace cargo de sus hijos? Sí, yo los mantengo incluso. Ok, ¿me puede dar, por favor, copia de esas manutenciones o la copia de la escuela en la que están inscritos, la copia del pago de colegiaturas? Vean cómo le estoy pegando un poco con los documentos probatorios que quiero para la cautela a la argumentación que voy a hacer de la cautela. ¿Cómo es posible que querramos meter al licenciado José Méndez a la cárcel? ¿Y quién va a mantener a los hijos? Tiene un trabajo, tiene una esposa, tiene un domicilio, lleva 30 años viviendo aquí, tiene un arraigo. Fíjense, el arraigo, según las propias resoluciones de la Corte Interamericana, es un arraigo personal. Tiene una casa el señor. Aquí están las escrituras. O un contrato de arrendamiento desde hace tanto tiempo. Tiene un arraigo laboral, trabaja en tal lugar. Aquí están los documentos. Tiene un arraigo familiar, está casado, tiene hijos, tiene obligaciones alimentarias. Tiene un arraigo social, tiene amigos, tiene vecinos, tiene alumnos. ¿Qué voy a hacer? Ofrecer sus entrevistas, ¿no? Entrevistarlos para su arraigo social. Y muy importante, quinto y último, un arraigo patrimonial. Oiga, licenciado José, y cuénteme cuántas cuentas de banco tiene, cuánto tiene en cada cuenta, cuánto vale su propiedad, cuántos vehículos en Uber, cuántos en particular, cuántos centenarios, todo lo que tenga. Y me van a decir, ¿eso sería benéfico? Yo les diría, como abogada tengo que conocer todo eso. ¿Por qué? Porque la medida cautelar, cuando se impone la garantía económica, y ya hay tesis de eso, la garantía económica no se impone en atención a la reparación del daño, no. La garantía económica se cuantifica en atención a la capacidad económica del sujeto o del justiciable. Entonces, si Pepe no me dice un poco cuánto tiene, pues le van a poner una medida cautelar a lo mejor de 3 millones, pues no va a tener para pagarla. Les pongo un ejemplo que además fue de la vida real. Tengo un asunto de un ex servidor público. A mí me gusta mucho defender servidores públicos porque fui servidora pública. Y entonces la reparación del daño es un tema evidentemente de servicio público. Es muy, muy alto, ¿no? Tiene que ver con exceso en sus facultades. Él ni sabía, nada más para que les diga, ¿no? Pobre, ni sabía. Y de repente la juez dice, en el orden federal, la garantía económica va a ser de 10 millones de pesos. Lo primero que me dice mi cliente es, no, pues, ¿dónde me interno? O sea, no tengo para pagar eso, no hay manera, no puedo, o sea, no puedo. Y le dije, a ver, calma, no, calma, ¿no? Evidentemente,
tramitamos revisiones de medida cautelar, porque nadie está obligado al pago de lo imposible, y si él no tiene ese dinero, ¿cómo va a pagar ese dinero? ¿No? Entonces le tramitamos la revisión de la medida cautelar y en la revisión le dije, a ver, tiene una propiedad que sacó por un crédito del Fobiste en Cuernavaca, tiene un departamento aquí en Ciudad de México. Si el Ministerio Público no está conforme, pues que crea que tenga más propiedades, pues que gire oficio, se les autoridad a el registro público de la propiedad de donde considere. Pero por el principio de lealtad y buena fe le establezco que mi cliente tiene estas propiedades. Es además pensionado. Este es el monto de su pensión. No le da para pagar ese tipo de garantías económicas. Evidentemente le modificaron la garantía económica en atención aplicando este criterio del Poder Judicial a su capacidad de pago. Y ya le pusieron una garantía económica como de 600, 700 mil pesos. Ahora, como es poquito tiempo, les voy a dar de una vez el truco. Prefiero abordar un punto, pero muy bien. ¿Qué pasa? Sale mi cliente y me dice, no, pues igual, ¿dónde me encierro? O sea, ¿quién tiene 600, 700 mil pesos? ¿No? Dice, ¿dónde me encierro? Dice, y pensar que yo pertenecía al comité que firmó estos usos de recursos porque me dieron la plaza de subdirector, ¿no? O sea, yo la verdad es que solo lo hice porque pues, no sabía que se le iban a robar los de arriba. ¿Dónde me interno? Le dije, a ver, cálmate, cálmate. Ahí va el truco, mis amigos. El único artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que aplica supletoriamente el Código Civil es el que habla sobre la garantía económica. Es el único, no hay más. Es decir, está medio extraño un poco decir aplica supletoriamente un Código Civil y de procedimientos civiles a un Código Procesal Penal, ¿no? Como que dices, ¿cómo? Sí lo dejamos, está en el de garantía económica. Les digo, sale mi amigo ahora y además mi cliente y me dice, no, pues ¿dónde me interno? 600 mil pesos tampoco tengo. ¿Cómo se garantiza la garantía económica? Valga la redundancia. Número uno es con un billete de depósito. Eso significaría que él tiene 600 mil pesos, va, lo pone en el Banco del Bienestar y le dan su billete de depósito. No había manera, o sea, él no lo tenía, ¿no? Número dos, por una fianza o una fianzadora, que es lo típico, lo tradicional. Pero ojo, perdón si alguien pertenece a unas afianzadoras, no lo hagan, no vayan con ellas. ¿Por qué? Porque ahorita les digo por qué. Porque la afianzadora te va a cobrar el 30% del monto de la garantía. Y además te va a pedir que garantices que si se sustrae o algo, pues él tenga con qué cobrarse, ¿no? La afianzadora. Pensemos que eran 600 mil pesos. Por el 30% son 6 por 3, 18. Eran 180 mil pesos, ¿no? Más o menos. 6 por 3, 18, 180. O sea, le dije, no, pues esos son mis honorarios. No, pues ¿por qué se lo vas a pagar a la afianzadora y yo dónde quedo? ¿No? Le dije, ahí ya no me conviene a mí. No, espérate tantito. Y me dijo, no, pues también está. Y ese dinero, ese 30% se pierde. ¿Sale? Ese 30% se pierde, porque son los honorarios de la afianzadora. Entonces tampoco era opción. Tercera posibilidad que nos da el Código Nacional, nos da la posibilidad de una prenda. Es allí donde aplica supletoriamente el Código Civil y Procesal Civil. ¿Qué es una prenda? Oye, amigo, ¿no tendrás por ahí un carrito que valga 600 mil pesos? Y me dice, no, no, o sea, siempre se la pasaba diciéndome, no inventes, ¿no? Y no, pues no. Oye, ¿no tendrás por ahí una obra de arte de Benito Juárez, así como que valga 600 mil pesos, que adorne muy bonito una sala? No, pues tampoco lo tengo. Un relojito acá Rolex que te... Y me dijo, deja de burlarte de mí. Le dije, ok, tampoco. Entonces, tache. Siguiente posibilidad. Viene la forma de garantizar por medio de hipoteca o por medio de un gravamen de bienes inmuebles. Y entonces le dije, a ver, espérate, tenemos la casita de Cuernavaca, tenemos el departamento de Ciudad de México. Vamos a garantizar tu garantía económica poniéndole un gravamen, porque aplica supletoriamente el Código Civil y Procesal Civil a tu casa de Cuernavaca. Y dijo, sí, está bien. ¿Y qué implica? Me tengo que salir, saco todo, me mudo, tú dime. Le dije, nada,
No implica absolutamente nada. Tenemos las escrituras, hacemos el escrito con fundamento del Código Civil, con fundamento del Código de Procedimientos Civiles y en el Código Nacional, que vas a garantizar esa garantía económica, esa medida cautelar, a partir de un gravamen a bien inmueble. Hicimos el escrito, le dimos las copias de la escritura al juzgador y el juzgador las guardó. Y le dijimos, la posesión sigue estando a cargo del justiciable. Y dijo el juez, sí, está bien. MP se opone y dijo, pues no, yo tampoco la ocupo, no hay un aseguramiento, no hay nada, está bien. Y entonces garantizó la garantía económica de esos 600,000 pesos únicamente por medio de la hipoteca, aplicando el Código Civil supletorio en este artículo de la garantía económica al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya van 2 en que lo intento y las 2 jalaron. No gastó ni un peso, no se tuvo que preocupar y pudo gastarlo. Por eso es importante también el tema del arraigo patrimonial, ¿sale? Y por supuesto le dije, eso que te ahorré, lo sumas a mis honorarios. Muchas gracias, querido Pepe, gracias a todos. Yo sé que ya nos extendimos, pero estamos de fiesta y esto es como los jóvenes le llaman ahora, el after, ¿no? Muchas gracias, de verdad estoy sumamente contenta, feliz. No saben cuánto quiero a la escuela, de sobremanera, y lo creo todos los días. Con honor, con valor y con justicia venceremos. Muchas, muchas gracias, Pepe. Te cedo los micrófonos. Gracias por todo. Mario, muchas gracias a todos ustedes, a los 4, que ha sido maravilloso. Yo creo que nos quedamos con cada uno algo muy importante, una aportación valiosísima con el doctor Cuauhtémoc, la necesidad de hacer un código que regule especialmente las medidas cautelares, porque tenemos para todos ahorita ya, ¿no? Para todas las instituciones penales, y sería bueno un código especializado, medidas cautelares. Del doctor Andrés de Anda, gran amigo, estudiar la teoría del delito, porque sin teoría del delito nada más estamos en la oscuridad. Y por cierto, tiene un libro muy bueno de teoría del delito del doctor Andrés, se lo recomendamos a los estudiantes, a los alumnos, a los estudiosos del derecho. Del maestro Esteban Arcos, yo creo que vamos a tomar en consideración de incursionar en una materia en la licenciatura, porque no tenemos en la maestría, la unidad de medidas, una de medidas cautelares en específico, porque desde aquí tenemos que impulsar, desde aquí tenemos que ver cómo es que ya se van las cosas allá afuera, ¿no? En la teoría, en la práctica, son cosas a veces distintas de las que estudiamos, pero que esa realidad sea parte de nuestra educación. Y con la doctora Erika Bardales, siempre dándoles tips a los litigantes. Yo creo que vamos a pasar los recibos de honorarios. Tú me dices, amiga, ¿dónde pasamos los recibos? Porque siempre les das muy buenos tips. Siempre cuando llega la medida cautelar o llega alguna situación que tenga que caucionarse, es económico, y la verdad es que dicen, no, pues mejor quédate ahí internado, ¿no? Porque no hay forma, no tenemos una forma de que tu proceso lo lleves en libertad. Y aquí tenemos, hoy sacamos uno de los tips más maravillosos, donde pueden hacerlo. Como dice, hay criterios distintos, eso lo sabemos también. Sabemos que hay criterios distintos de diferentes jueces, y algo que nos queda muy para trabajo de todos, es cuando ustedes iniciaron la capacitación a nivel nacional, eran principios que se han ido perdiendo y tenemos que reforzarlos. Hoy, a algunos años que entró la reforma constitucional, tenemos que ver qué tenemos que mejorar. Y nos corresponde a todos los que estamos inmersos en el área jurídica. Muchas gracias. A nombre de la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, a todos nuestros que hicieron posible esta realización y por supuesto, esta celebración del 14 aniversario, que hay promociones muy especiales para todos nuestros alumnos y todos los que quieran venir a escribir. Contamos con carreras nuevas, con licenciaturas que no habíamos tenido anteriormente, y que hoy estamos a la vanguardia en las ciencias jurídicas. Y algún día también hemos visto todavía la posibilidad de, a lo mejor, de cambiarle el nombre a la universidad, pero les comentábamos en un principio que se nos hace escuela algo muy materno, algo como muy pegado a la maternidad, de decir escuela, y algo como nuestras mamás que nos dieron las primeras cosas. Pero sí estamos viendo la posibilidad
hacer el cambio más adelante. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos y precisamente que nos hicieron el favor de estar con nosotros. Ustedes son de casa, ustedes no solamente crearon la reforma judicial, ustedes son parte de la Escuela Jurídica Forense del Sureste, de sus inicios y hoy de su consolidación. Les corresponde a ustedes esa felicitación también. Sea para ustedes bienvenidos y muchas gracias.